Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo no sé con qué valentía me he metido hoy aquí a hablar de la muerte entre dos filósofos. O sea, la muerte probablemente sea el tema más grande de la filosofía, o de los, no tampoco diría que el más, pero bueno, al menos seguramente uno muy importante. Y bueno, me acompañan aquí dos filósofos. Es verdad que la muerte no es el tema como tal, sino que hay más allá de la muerte. Eso también hay que aclararlo, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos a Paola Fernández, filósofa, doctoranda en educación, y a Joan González Guardiola, filósofo de la casa, digamos, filósofo de la casa, doctor en filosofía, profesor de la universidad. Y yo, Florencia Franco, psicoanalista, que nunca me presento, hoy me acordé. Así que bien, a ver dónde nos lleva este tema. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cómo están primero? Yo siempre que arrancamos un tema de estos me leo el resumen de Ramón para meterme con él. Y esta vez no lo he hecho. O sea que de todas maneras creo que el tema no era tanto qué hay después de la muerte como si hay algo después de la muerte. No es la misma pregunta. O sea, ¿qué hay? Puedes responder de dos maneras. Hay nada, ¿no? Entonces ya te metes, pero nada, ¿y qué es la nada? Y entonces, también, o depende de qué muerte estemos hablando también. Y la pregunta si hay algo es diferente a la pregunta qué hay, ¿no? ¿Qué hay? Nos obliga a una cosa que es casi imposible, me parece, que es hablar de ello. Y entonces yo voy a arrancar con la tesis séptima. Lo que pasa es que, claro, corremos el peligro de que este evento sea muy corto y espero que no. La tesis, creo que es en la proposición séptima del Tractatus de Wittgenstein, que dice de lo que no se puede hablar hay que callar. El traductor al castellano se pone un poco así, dice hay que callar la boca. Digo, tampoco hace falta ponerse macarra. Pero la pregunta sobre si hay algo después de la muerte, yo me atrevo a decir algo de eso, pero de la pregunta de qué hay después de la muerte, es dar por hecho que hay algo. Creo que la honradez intelectual nos invita a salir de los terrenos del mito, ¿no? Porque evidentemente hay relatos de dónde vamos y para los antropólogos son muy interesantes, ¿no? Pero como vamos a hacer un sándwich de Florencia entre dos filósofos, yo me voy a permitir saltarme de momento los antropólogos. Esto ya como para arrancar, ¿no? Sobre lo que hay no debemos decir nada si no queremos hacer el ridículo, a no ser que hagamos antropología. Ahora, sobre si hay algo es, bueno, habrá que analizar este algo. Sobre si hay algo después de la muerte, solo analizando esta estructura tenemos le podemos sacar mucho jugo fenomenológico y filosófico. ¿Tú, Paola, qué opinas? Claro, es que después de la muerte. De antemano estaba pensando en eso y cuando se piensa en si hay algo, es diferente a afirmar que hay. Y el que hay implica, yo creo que lo importante más allá de si hay o no algo después de la muerte es la experiencia misma de la muerte. Y la experiencia no en tanto experiencia vivida, porque bien lo decía Séneca, nosotros no tenemos una experiencia de nuestra propia muerte. Lo interesante es cómo estamos volcados a la muerte. Y de hecho, ahí le veo a Guardiola el libro que por antonomasia de este tema, tenemos aquí Ser y Tiempo. La edición alemana. Y la edición alemana, como para que sea más, ¿cómo es que le dicen aquí? Tocho. Tocho. A nosotros en Latinoamérica le decimos ladrillo. Y es que lo interesante de la muerte es más allá de la experiencia de nuestra propia muerte, en tanto no lo vamos a tener, es ser conscientes de cómo la vamos a tener, o más bien ser conscientes que estamos volcados a ella. Eso lo hablábamos, de hecho, la vez antepasada que hablábamos sobre la angustia, y aquí se empiezan a trocar un montón de temas, y es la conciencia del Dasein, de su finitud, de su ser para la muerte, no es solamente en términos de finitud y de tiempo, es en términos también de que lo hace a sí mismo auténtico, lo hace reconocerse como un ser que, pues, temporal, esencialmente temporal, y eso es lo interesante de la muerte, más allá de lo que hay después. Sin embargo, lo que me parece también importante es, yo creo que la cuestión del más allá o no de la muerte es intereses de la religión. Yo creo que ha sido un interés de la religión en tanto se ha convertido en una medida regulatoria. Hay un libro que me encanta que se llama Las intermitencias de la muerte de José Saramago, que cuenta la historia de como una ciudad en la que la gente se deja de morir. Simplemente la gente no muere más. No muere más no significa que no quede en el espacio de vilo del dolor antes de la muerte, que eso es algo que a todos nos asusta, mucho más que la muerte misma nos asusta cómo vamos a morir. Pero ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar que las personas empiezan a hacerle daño a las otras,
empiezan a comportarse de maneras inadecuadas, empiezan a ser mucho más osados en sus comportamientos y sobre todo tienen mucho menos peso moral en cada una de sus acciones, porque la idea de lo posterior a la muerte se vuelve también una idea, digamos, con ciertos criterios y valores éticos. Me hace acordar un poco al cuento de los inmortales de Borges, que también, ¿no? Borges intenta imaginar cómo sería un mundo en el que los humanos no murieran. Y bueno, termina describiendo una especie bastante compleja, pero bueno, bastante sencilla en realidad, no compleja, que al no morir tampoco tiene demasiadas aspiraciones. Ahí es donde se conecta un poco el Dasein, ¿no? O, bueno, el deseo incluso y la angustia también en relación a la muerte, pero termina siendo una sociedad de trogloditas, nos dice Borges, ¿no? Una sociedad donde no hay deseo por nada, no hay deseo de saber, no hay deseo de hacer, no hay nada por conquistar, no hay nada que querer, solo el cacho de carne, va a decir en algún momento, ¿no? Que se va a cazar para comer y sobrevivir en el momento, pero no hay algo que querer. Y claro, ahí está el tema de la muerte, ¿no? Somos la única especie que sabe que muere. No la única que muere, todas morimos, está claro, pero sí la única que es consciente de que muere. Entonces, ¿a qué muerte nos referimos cuando hablamos de la muerte? La muerte simbólica, por ahí podría pensarse desde Lacan, que es la muerte que llevamos en vida. Esa muerte que se nos hace consciente y que vamos llevando como un peso, como una cruz, en la vida, porque es como tú dices, luego nunca nos enteraremos del momento en el que dejamos de ser y ya no hay nada. Bueno, la experiencia del morir así en gerundio, sí que se puede más o menos tener, pero claro, por eso decíamos, de lo que no se puede hablar hay que callar, no me refería a es una experiencia más allá del lenguaje y nosotros estamos utilizando el lenguaje y más o menos estructuras y comunicativas y eso no debe poder ser nada comunicado. Para un poco introducir conceptualización, a mí me parece que hay que distinguir dos maneras de entender el concepto de muerte. En la pregunta que nos ha traído acá, que si hay algo después de la muerte, ¿no? Ya está sobreentendido que la muerte es un hecho, porque después está situado en la línea del tiempo, ¿no? O sea, hay que entender que nosotros estamos arrojados en un carnaval muy extraño, pero no sabemos cómo hemos llegado a él de alguna manera y tampoco sabemos cómo vamos a salir, ¿no? De manera que para pensar la muerte, vamos a decirlo así, me parece que tiene su interés pensar el nacimiento. No estoy con esto diciendo que sea lo mismo, ¿no? Pero es verdad que nosotros, la vida, el ser, lo que queráis llamar, tiene lugar entre dos extremos, ¿no? Entre dos cortes de en la trascendencia de los cuales, ¿no? O sea, por debajo, pues antes de nacer, pues, ¿no? Y más allá de la muerte, lo que es lo que estamos hablando. Pero me interesa comentar que nosotros no guardamos conciencia de nuestro nacimiento, ¿sí? No guardamos conciencia. No, que eso no quiere decir que no hayamos estado allí en una forma de protoconciencia, pero no guardamos conciencia y en nuestro DNI pone que nacimos a una... Bueno, la hora no la pone, pero pone una fecha exacta. Pensar la muerte como hecho, ¿no? Lo sitúa en el calendario. Es decir, cuando yo nazco, yo no estoy allí, pero mi madre supongo que estaba allí, ¿no? Bueno, estaba seguro, pues. Esperemos que mejor que estuviera, ¿no? Entonces, yo no voy a ver las tonterías de Epicuro. Ahora, hoy me ha dado por darle a Epicuro, ¿sí? O sea, esto de que no hay que temer a la muerte, cosa que es verdad que es con la que yo comparto, ¿no? No hay que temer a la muerte porque cuando ella no está, cuando ella está, nosotros no estamos. Y cuando nosotros estamos, ella no está. Y la versión un poco pop de esto es el Snoopy, ¿no? Allí diciendo, nos vamos a morir. Y dices, sí, pero hoy no, ¿no? Y están ahí viendo un atardecer Snoopy y Carlitos, ¿no? Esto es una trampa. Es una trampa, porque el concepto de muerte, seguramente si lo tenemos que investigar, es no tratarlo como si fuera un hecho, sino como si fuera una estructura de relación del tiempo. Que entonces ya no la llamamos tanto la muerte. La muerte es donde se expresa cierta idea de finitud, ¿no? Somos finitos. Hay un conocimiento de que nos vamos a morir, sí, pero más que de que nos vamos a morir es de nuestra finitud, de nuestra condición finita, ¿no? Entonces ahí no valen los trucos de Epicuro. No vale decir, yo no voy a ser simultáneo porque mi conciencia nunca es simultánea con el hecho de la muerte. Sí, con el hecho no, pero es que ¿quién ha dicho que la muerte es un hecho? Y no una estructura temporal que está bañando todo el sentido de las cosas que llevamos a cabo, ¿no? Que es lo que plantea un poco Heidegger aquí. Por eso también le da a Epicuro, ¿no? Como diciendo, está muy bien querer hacer terapia diciendo que no temamos la muerte,
pero claro, la estás entendiendo como un hecho, como algo que nunca va a ser simultáneo contigo. Entonces yo estoy de acuerdo con Epicuro. Si la muerte es un hecho, nunca va a ser simultánea a nosotros, porque cuando nosotros morimos ya no hay nada después, ¿no? Pero hay que cuestionar, lo que hay que cuestionar es que la muerte sea un hecho, en un sentido lo es, porque también lo fue nuestro nacimiento y nosotros no estábamos allí y nacimos a las tantas y vamos a morir, ¿eh? Vosotros vais a morir una hora de un día. No podéis saber cuál es, pero es la única garantía que tenemos, ¿no? La única garantía que tenemos. El contenido no, o sea, la hora ni el día no. Pero certeza de que morimos. Es una certeza absoluta, ¿no? Entonces hay que pensar la muerte no como un hecho, porque eso nos mete a una serie de trampas que yo creo que es hacerse las trampas al solitario. Ahora, cuando tememos a la muerte, ¿qué es lo que teme en realidad? Porque ahí nos podemos ir a otras culturas, al taoísmo, por ejemplo, que mi madre está aquí representante del taoísmo, y nos ha instruido bastante en otro tipo de pensamiento también, de pensar el ser, la nada, el deseo, la muerte, o el budismo, también podemos pensar, lo ven de otra manera. Es decir, ellos dicen que en realidad el que teme morir es el yo, es la conciencia, el ego, pero en realidad el resto de especies no temen morir, es decir, no están angustiadas porque morirán, porque en realidad no se le da tanta importancia al individuo, es decir, a la singularidad, es decir, yo me considero demasiado importante como para que me duela mi muerte en algún punto, ¿no? Al perro no le pasa, como decía Borges, un perro es todos los perros. Entonces, si muere un perro, bueno, no hay tanto jaleo, tanta angustia, tanto drama como cuando muere un sujeto, un individuo, lo cual dicen que incluso es una construcción. No conocía a mi perro, Borges no conocía a mi perro. Su perro es único. Perros, todos dicen que su perro todos es los único. perros son todos perros. Pero ¿qué opinan sobre esto de que lo que tememos más que la muerte en sí es la muerte del ego, del yo? De la singularidad que creemos encarnar en esta vida. Yo creo que también que hay una distinción entre dos cosas que sería como la angustia del temor, ¿no? Digamos, la angustia en términos heideggerianos, y me corregirá aquí el libro que estamos en alemán, aquí dándose así, teniendo un espacio mismo, ¿no? Él está ocupando también un lugar. La angustia no es mala per se, o sea, la angustia de hecho es una característica propia que debe tener el Dasein volcado hacia su finitud, volcado más bien, bueno, en su condición de yecto, como también lo dirá Sartre, en esa condición de arrojado, en esa condición de libertad, pero, digamos, consciente de sí. El temor implica digamos, como una suerte de rechazo, de aislamiento, mientras que la angustia es importante sentirla, debemos sentir una angustia y debemos ser conscientes que tenemos una finitud, o sea, más en términos de temporalidad como de fin, como de hecho propiamente, como que colinda y es concomitante con el estar vivo, es más una conciencia de la finitud. Yo creo que, y esto es lo que me parece interesante, de hecho, y parte de tu pregunta es, hay una cuestión que le critica mucho a Heidegger, después otro filósofo que a mí me encanta, que es Levinas, y es que dice que, y aquí también podemos tener salseo de debate, y es que Heidegger se preocupa mucho por, digamos, su propia muerte, llamémoslo así, o la muerte del Dasein, que sería pues como la muerte de cada sujeto, ¿no? De cada ente que en cada caso es uno mismo, pero, ¿y la muerte del otro? O sea, la relación con la muerte del otro. O sea, realmente nosotros no somos conscientes de nuestra propia muerte en tanto que no vamos a experimentarla y vamos a poder hacer lenguaje de eso ante un otro, pues porque cuando morimos, pues morimos. Pero nosotros sí tenemos cierta conciencia de la muerte del otro. Y mira que, ya me voy a poner anecdótica, mi abuela tiene 97 años, 97 años cumple, de hecho, el 28 de diciembre, pronto. 97 años es mucho tiempo y pues como se imaginarán ha visto morir a todas sus personas cercanas excepto sus hijos y eso que ya murió una de sus hijas y todo el tiempo lo que hablaba de ella, yo hablaba con ella directamente y le decía, abuela, ¿temes a morir? Y me dijo, no, he vivido una vida plena, lo que he temido y me ha dolido, lo que me ha generado angustia es la muerte de los otros, es la relación con la muerte de aquel que está conmigo, de aquel que es mi semejante, de aquel que quiero. Entonces yo creo que nos debemos pensar más en la relación, en la muerte que del otro. Y en lo que muere ahí, porque también en los duelos, cuando alguien muere un ser querido, no solo muere lo que esa persona fue para nosotros, sino lo que nosotros éramos para esa persona. Es decir, hay un duelo, el amor tiene algo narcisista, generalmente, ¿no? Muere el lugar que nosotros ocupábamos para esa persona y aquello que nos hacía sentir deseados o que habitábamos un lugar en el otro. Entonces, es cierto que cuando hay una muerte, hay un desgarro, ¿no? O hay una muerte propia también. Es decir, uno muere un poco, quizás tu abuela murió un poco, cuando murió su hija también, ¿no? O cuando murió la amiga.
hay algo ahí que va, por eso luego llega un punto en el que ya no hay miedo a morir, incluso se espera la muerte. Mi abuelo también, yo creo que en algún punto a veces nos ha dicho que la espera con mi abuela todo el tiempo, ¿no? Le pregunto cómo está y me responde, aterrado. Viva. Yo, ay, abuelita. No puede creerlo, es como, viva, un día más, wow, ¿qué hago aquí? No bueno, Levinas yo creo que es muy sagaz criticando a Heidegger que la cuestión de la muerte del otro, o sea, la muerte del otro y la muerte de uno mismo son dos fenómenos absolutamente diferentes. O sea, y es cierto que Heidegger se revuelve como una croqueta, ¿no? Así en la muerte del uno mismo. Pero eso es, para hacer un poco de justicia a Heidegger, eso es porque el tema de Heidegger no es el otro. O sea, Ser y Tiempo es un libro en el que la cuestión del otro es bastante defectuosa, como está planteada. Y Levinas, pues es como los tiburones cuando huele la sangre a 1 kilómetro, ¿no? Entonces Levinas se agarra a los tobillos de Heidegger de las bastantes deficiencias estructurales que hay en él, posiblemente uno de los 5 mejores libros de filosofía del siglo pasado, pero como toda catedral, pues tiene sus grulleres, ¿no? Sus agujeros. Y este libro tiene deficiencias, para mi gusto, de mi manera de ver, muy severas. Y Levinas coge una y se agarra ahí, ¿no? No hay una gran teoría del otro, porque el problema de Heidegger es el ser. Y Levinas está tratando la cuestión de una relación más allá del ser. Es decir, nosotros pensamos que la relación, ¿no? Yo, tú, ¿no? O el mismo y otro, que es el lenguaje que utiliza Levinas, necesita el ser para darse, ¿no? Desde las categorías de Aristóteles ya la categoría de relación es de las más bajas, ¿no? O sea, lo importante es ser humano. Luego es un accidente que seas hermano, que seas novia, que seas padre, que seas... Esos son accidentes, ¿no? Son relaciones que son accidentes. Levinas le da la vuelta a esto. Y por eso puede atacar este gran libro, que es quizá el libro más importante sobre la cuestión de la muerte del siglo pasado. Levinas lo puede atacar porque él piensa que la relación es previa al ser. Entonces, claro, toda la teoría de Heidegger, que está obsesionado con plantear la cuestión de la relación entre el ser y el tiempo, ¿no? ¿Qué relación hay de fundación entre uno y otro? Pues Levinas pincha muy bien. De todas maneras, el parágrafo de la angustia, el parágrafo 40 de Ser y Tiempo, no podemos hacer nada con la angustia, ¿eh? O sea, Heidegger no está diciendo angustiaos, angustiaos, no. La angustia, y lo dice además Heidegger, es un parágrafo bastante complejo, el 40. Heidegger dice que allí la angustia viene cuando le da la gana y se va cuando le da la gana. O sea, no hay cosa más estúpida que querererse angustiar, expreso. No, porque cuando empiezas a eso, no, pero bueno, pero entonces te vistes de negro, te haces emo, o te haces, no sé, o te vas a un café y te haces existencialista, ¿no? Pero es absurdo, eso no tiene sentido. La angustia viene cuando viene, a diferencia de la reducción husserliana, que la puedes provocar, porque es un método. La epogea la puedes provocar tú, porque tienes curiosidad y entonces investigas. No, la angustia te viene como le da la gana. Ahora, lo que dice Heidegger es que no hay que rechazarla cuando viene. O sea, cuando viene, no le des la espalda a la angustia, porque la angustia, como ella decía muy bien, Paola, te revela algo de tu condición y te abre a tu más propio poder ser. Bueno, Lacan va a decir que la angustia es el único afecto que no engaña y que es una señal, y esto lo hablamos la vez pasada, ¿no? Una señal que nos indica algo y que por tanto lo que hay que hacer es no evitarla o rechazarla, como dice Heidegger según Guardiola, sino escucharla, es decir, ver qué nos quiere decir, tratar de entender qué es aquello que nos está diciendo y hacerla hablar. Sobre todo nos va a decir, a la angustia hay que ponerla a hablar. Y mira porque que aquí, es una manera de, bueno, ver no, y aquí entonces pensémonos, porque hemos puesto, aquí estamos haciendo una suerte de vamos hilando un montón de conceptos poco a poco, pero a nosotros nos convocó la muerte y lo que hay después de la muerte y hemos resultado de cara a la angustia. Entonces, ¿por qué? Están juntas, están relacionadas. Ajá, exacto, porque la muerte implica, o sea, es una pregunta no retórica, sino teórica. ¿Por qué la muerte implica una angustia? Ahí es lo que pensaba con otras culturas donde quizás no se vive con la misma angustia, la muerte, porque no se tiene tan en cuenta, en principio, por lo que he ido investigando, el individuo, sino que en realidad se piensa al humano como algo más bien, bueno, general, ¿no? Como Nietzsche decía, la vida es una fuente una fuente inagotable que constantemente produce individuaciones. No importa quién no le importa a la vida qué ejemplar, el ejemplar singular, el camarón X, no, le importa en general producir vida, a la vida le importa producir vida, entonces no le importan sus ejemplares singularmente. En el momento en el que nos pensamos como individuos, creo que allí empieza una cierta angustia a ese morir, pero en realidad si lo pensamos así, incluso hay algo después de la muerte, que es volver al circuito inagotable de la vida, ¿no? O sea,
podríamos decir que hay vida después de la muerte, sí, y esto lo podría auspiciar la física, cuando dice que toda la materia es siempre la misma y que en realidad solo hay transformación. Al final todos volvemos al mismo ciclo, solo que de otra forma. Entonces, ¿qué muere allí si nuestra materia vuelve a la materia originaria para reintegrarse en el cosmos? Muere nuestra conciencia. Sí, pero si hay relación sin ser, que es lo que postula Levinas, ¿no? Si la categoría de relación con el otro... Claro, Levinas es un pensador judío, rescatar el concepto del judaísmo y del judeo. Los cristianos también leen bastante Levinas con bastante provecho, ¿no? Lo que planteaba Flor es muy interesante. Si nosotros somos particulares reemplazables, ¿no? Pues entonces tampoco hay nada mucho que temer porque somos como títeres de una especie, ¿no? Entonces la especie está, ¿no? Hay que intentar ser un buen ejemplar del universal, ¿no? Pero algunos lo consiguen, otros no lo consiguen, ¿no? Los griegos un poco lo veían así. Más o menos hay que ser un buen ejemplar, ¿no? Hay que ser un buen héroe, porque los héroes, además, como las gestas de los héroes no desaparecen, quedan escritas y entonces son eternos. Tienen una eternidad, pero de relato, vamos a decirlo así, ¿no? Las gestas, Leo Messi, él morirá, pero se hablará de Leo Messi muchísimos décadas, siglos después, los héroes, tal. Los demás somos ejemplares de mierda, vamos a pasar y ya está. Tenemos que dejar otro ejemplar, ¿no? Tenemos que reproducirnos para dejar otro ejemplar. El discurso del judeocristianismo rompe con eso, porque eso nos hace títeres de un escenario. Lo importante es el escenario del mundo. Y la posición de Levinas de que hay relación sin ser, o existe al menos la posibilidad de una relación sin ser, más bien en la analogía coge la posición del teatro donde lo importante es el texto y el escenario no es lo importante. Es decir, lo importante es la relación y el diálogo. Ahora ya sé que todos vosotros habéis estudiado escenografía súper posmoderna y decís, no, porque es súper importante cómo están las cortinas. Vale, perfecto. Pero es el escenario. O sea, el escenario a quién le importa. Si yo voy a ver Macbeth no me importa o sea, el escenario no es lo que importa. Lo que importa es el texto y es la relación y es el diálogo. Y ahí no es indiferente que Macbeth no sea Macbeth y que sea el personaje que es construido, ¿no? Entonces esta cuestión de que del ego, bueno, está por ver. O sea, yo insisto en que si la cuestión es si es posible una relación sin ser. Y entonces ahí la cuestión de que cada uno de nosotros es un punto de vista, la cuestión de la perspectiva único y que le den a la especie. ¿Qué más me importa la especie? Lo importante es que yo y mi trayectoria solo la puedo vivir yo. Solo puedo cargármela yo, me corresponde a mí que sea más o menos, y ahí el individuo, pero esto es la pata judeocristiana. No es la pata griega esto. Para la pata griega hay que ser un buen ejemplar de un universal, de Eleidos o la morfé, ¿no? Pero lo que importa es Eleidos o la morfé, la usía segunda, que dice Aristóteles. Ahora, esto se va a la mierda cuando para el cristianismo es la persona, no en el sentido de los griegos, o sea, el alma, en el sentido más judío, que es individual y que es absolutamente, y que es creada con Dios y que es relación con Dios. Eso no importa, no eres un ejemplar de nada, no, tú eres el protagonista de una historia que más o menos se da en un sitio, porque tiene que haber un jardín, vamos a decirlo así. No sé si... Sí, yo creo que también es un problema muy moderno, ¿no? Y muy cartesiano en tanto ese cogito ergo sum, pienso luego existo y quien piensa, pues yo. Pienso yo y por eso existo yo. O sea, yo creo que la modernidad y como ese solipsismo yoico de soy el yo pensante, pues va a hacer que precisamente esa noción de, claro, si me muero yo y voy a dejar de existir en un mundo, pues se vuelva como imperante y genere tanto peso. Pero precisamente, o sea, si nosotros, otra cuestión que me parece interesante es si en la antigüedad también de alguna manera esa esencia solipsista y yoica está, pero de una manera más estoica, pienso. No sé, por ejemplo, el de perpetuarse en la memoria de los otros con las buenas acciones, como sí, ese sueño estoico y este sueño que también propone Platón en la República y demás, o sea, como esta idea de voy a tener unos buenos actos y por mis buenos actos podré llegar o no a ser recordados, pues también me parece que alberga un solipsismo, aunque un solipsismo un poco más social. Ese es el nivel de conciencia cero, ¿eh? Para los griegos no importa una mierda lo que tú pienses de la vida que estás viviendo. Lo que importa es que cuando te mueras, cómo va la comunidad a recibir tu muerte.
Esto se ve muy claro en el libro primero de la historia de Heródoto, que es un texto que yo cito mucho para entender la idea de muerte en Grecia, ¿no? Que dice, ¿quién es el más feliz de los hombres? Y entonces empieza a citar, no voy a explicaros todo el texto, que es una maravilla, ¿no? El libro primero de historia, el parágrafo 22, creo que es. Entonces empieza a citar ahí, ¿quién es el más feliz de los hombres? Y empieza a citar Solón, es Solón de Atenas, uno de los 7 sabios. Y empieza a citar uno que murió en el campo de batalla. Y dice, ¿quién es el otro? Y empieza a citar dos hermanos que llevaron a su mujer al templo cargándolos, Cleos y Bitón, creo que se llamaban, y entonces llegaron al templo para que su madre pudiera hacer las oraciones últimas antes de morir, y ellos murieron, y entonces murieron entre vítores. Claro, mientras la vida está teniendo lugar, pues la conciencia no pinta nada. No puedes decir que eres feliz, porque a lo mejor ahora te va muy bien y mañana te vas a la mierda. En cambio, por eso hay un vínculo con la muerte. O sea, el sentido de tu vida no lo vas a tener tú para ti. Esto es el concepto griego. La putrefacción cartesiana del solipsismo es muy posterior a este sentido que yo decía del individualismo, del alma individual. O sea, este sentido por el cual lo que cuenta es vuestra alma individual no tiene que ver con otro factor que se le suma, es cierto, que es la putrefacción del ego cogito. O sea, que el pensamiento se hipertrofie y empieza a encerrarse en su jaula solipsista. Eso es un fenómeno moderno, más bien, y luego se pudre completamente en la posmodernidad. Pero no tiene que ver con el sentido del alma individual. Hay al menos 1000 años de creencia en el alma individual sin ego cogito ergo sum. Y esto también nos da una diferencia del eje histórico de la individualidad del alma como tal, ¿no? En cambio, para nosotros, todo es conciencia, todo es autoconciencia. O sea, el sentido de mi vida solo me lo puedo dar yo a través de actos de conciencia. Los demás, que me importa los demás a la mierda. Los demás son las instituciones, ¿no? Y eso, pues ya sabemos todos que las instituciones son malas, ¿no? Lo importante es la autenticidad del individuo particular y todo eso. Bueno, Lacan va a dar vuelta el cogito cartesiano, de alguna manera, y va a decir, frente a esta famosa frase, ¿no? De pienso, luego existo, va a decir, no, soy donde no pienso, pienso donde no soy. Es decir, cuando soy, no pienso. Cuando pienso, dejo de ser. Entonces, hay, para poner de alguna manera en juego el tema del inconsciente, es decir, que no todo pasa por el yo. No todos los actos que hacemos en nuestra vida cotidiana, no todo lo que llevamos a cabo es producto de nuestra conciencia. Ojalá fuera así, ¿no? Que uno todos los días ya tiene todo calculado y programado a quién va a conocer, con quién se va a casar, cómo van a ser sus hijos, yo qué sé, no sé. Hay cosas que escapan completamente a nuestro control y que no se eligen. Una pareja, el amor, en cualquiera de sus formas, uno no la elige conscientemente, ¿no? Se elige inconscientemente. Incluso uno dice, ¿por qué elegí a esta persona? Si no me sienta bien por esto y lo otro, o había otra mejor, pero hay algo de esa persona, un rasgo inconsciente que te atrae, ¿no? Es decir, que no todo pasa por la conciencia. Y creo que hoy en día hay un rechazo a la muerte que Foucault de alguna manera va a remarcar, va a decir que hay un proceso de descalificación progresiva de la muerte y de la pérdida, hay una pérdida de los rituales en torno a la muerte, ¿no? Como que se vio mucho en la pandemia y hoy en día, no sé, quizá también hay culturas que lo siguen manteniendo en México, en el Tíbet, pero aquí de alguna manera la muerte, creo que hay un rechazo tan grande por la angustia que nos genera, producto quizá del individualismo contemporáneo, pero sí que hay un rechazo muy grande a esto. Y creo que es parte también de ese rechazo al inconsciente, que tiene que ver, digamos, que es el mismo rechazo de alguna forma. Es decir, a todo aquello que quede por fuera de la conciencia y de nuestro poder de campo de acción, ¿no? Aquello que queda por fuera del yo, por decirlo. Pero ahí es donde Levinas dice que te relajes, porque sí, porque lo que tú eres, si hay relación anterior al ser, lo que tú eres nunca va a estar en tus manos. Ahora, los otros te envían mensajes. Tampoco te puedes obsesionar con eso, porque entonces está la figura del individuo no libre, o sea, del individuo que no tiene libertad y entonces se deja llevar por lo que piensan los demás. Ahora, que la ilusión de pensar que tú vas a poder tener en tus manos o en tu pensamiento o en tu poder quién eres, o sea, te pasarás la vida, te dejarás toda la pasta en los divanes de esta gente, ¿eh? Pero que no vas, porque cuando lo consigas se te volverá a escapar, o sea, olvídate. Ahora, los otros, porque hay relación, los otros sí que te dan una señal de lo que tú estás siendo para los otros. Lo que tú eras para ti no es tan importante, sería la cuestión. Tiene importancia, no voy a decir que sea cero importante, pero no es la clave, porque es una trampa, tú te haces trampas, es como jugar al solitario, que te cambias las cartas, te construyes. Ahora, los otros acostumbran a mentir un poco menos. Pueden mentir, cuidado, tampoco estoy diciendo que Levinas sea la panacea, ¿eh? Sí, ahora, y también no podemos saber
quién somos, como si fuese algo atrapable, cognoscible, de una sola vez, ¿no? Como decir, esto soy, esto es lo que soy. Porque también el ser es constante transformación, de alguna manera, no es algo inamovible, es algo que quizás están siempre en constante flujo, ¿no? Es como... ese ente que en cada caso es uno mismo, y en tanto es eso y está ahí, está en su condición de estar ahí, pues implica un estar siendo, que eso también es un vuelco grande que pone Heidegger en la idea de Dasein. Y también en la muerte como la única posibilidad que imposibilita las demás posibilidades, cuando tenemos toda este amalgama de posibilidades en el mundo, excepto esta gran que pues más que obnubila, digamos como que permea y está constante en todo tipo de posibilidad. O sea, yo puedo tomar agua y me va a morir, puedo pegarme y me voy a morir, o sea, puedo hacer cualquier cosa y siempre va a estar la posibilidad y la certeza de la muerte también acompañándola. Pero a mí vuelve y juega que me parece interesante otra vez poner sobre la mesa la idea de la muerte de los otros, porque es que la experiencia de la muerte propia, pues solamente está en tanto límite, llamémoslo de ese modo, en tanto conciencia de, pero pues no hay una experiencia propiamente de la muerte, pues porque no podemos hablar de ella, y de lo que no podemos hablar es mejor callar, muy bien se dijo en el Tractatus, porque no podemos tener una comunicabilidad en tanto cognoscibilidad de eso. Pero aparte de la idea de la muerte del otro, que me parece como interesante como seguir indagando, también me parece, yo siento que hoy en día, por mucho que hay como una suerte de solipsismo precisamente por ese ego constante que dice, y si yo me muero, ¿qué va a pasar? Hay gente que piensa como que cómo va a ser mi funeral y cómo van a ver los otros mi propia muerte, y bueno, volvemos entonces a esa necesidad de perpetrarnos en la memoria de los otros con los actos que realizamos. Entonces, las fotografías, por ejemplo, también es inmortalizarse de algún modo, el hacerse famoso, que lo hablábamos la semana pasada, de alguna manera es retar a la muerte en tanto inmortalizarse. Y creo que también, no sé si esto suena un poco sacrílego lo que voy a decir, también es una idea cercana a esa idea tan noble clásica, solamente que desde otro punto. Total, pero desde la hipertrofia del ego eso, ¿eh? Sí, porque sí, ahí sí, es el pero modo, porque dices las fotos, pero está Instagram, ¿eh? También es verdad pero que hay llega al mismo lugar. Las fotos en Instagram, claro. Mucho narcisismo también. Y te va diciendo tus recuerdos de tanto, ¿no? Te va enviando recuerdos. Pero llega, lo interesante es que pero llega al mismo lugar. O sea, digamos, si yo, por ejemplo, soy no sé, hago parte del ejército y no sé, tengo que ir a conquistar un territorio y muero en guerra, y entonces me recuerdan como un valiente, pues vale, me recuerdan, no tengo un post en Facebook, pero, o sea, finalmente estoy velando porque me recuerden, y es una conciencia no individual, sino más colectiva de cómo me van a recordar. Bueno, eso suena un poco extraño, pero hoy en día pues también, solamente que desde el ego. Es como que ¿qué hay después de la muerte? Podríamos decir el recuerdo, ¿no? La memoria, o sea, de alguna manera, cuando uno muere queda en una presencia simbólica. De hecho, a veces la ausencia física nos reafirma en otro tipo de presencialidad más bien simbólica, es decir, cuando alguien muere, a veces cobra incluso más presencia para nosotros, se nos hace más presente, de manera simbólica, obviamente, se nos hace más presente cuando nos vamos a dormir, cuando vemos o olemos una flor que nos hace acordar a esa persona, el jazmín para mi abuela, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay algo, o la receta de la abuela también, los ñoquis de la abuela, cuando uno va a hacer la misma receta o va a comer unos ñoquis similares, está ahí la abuela, ¿no? Como que de alguna manera hay algo que trasciende a esto, y después de la muerte está el recuerdo en cuanto a la muerte de los otros que nos queda de esa persona, ¿no? Sí, pero si no conseguimos de alguna manera llevarlo al nivel del nosotros, se queda entre el juego del yo-tú. Es decir, yo recuerdo a mi abuela, o sea, en el nivel individual, en el nivel de la correlación, de la relación entre yo-tú, que es como diría Buber, ¿no? La palabra primordial yo-tú, ¿no? En ese nivel, yo creo que hay que reconocer, y esto no pasa nada, fenomenológicamente, además, yo creo que es demostrable que tenemos relación con los muertos. Es decir, se han muerto ya y yo sigo girándome por una habitualidad de mi cuerpo a donde estaba mi abuelo, que ya no está. Pues, una experiencia que me pasó, mi abuelo, yo veía la tele en el sofá y murió, ¿no? Entonces, yo cuando, meses después de que se hubiera muerto mi abuelo, yo sabía, mi conciencia sabía que se había muerto, pero mi cuerpo se giraba. Había un comentario, porque yo me acuerdo, veía la tele y él estaba detrás mío, y entonces yo me giraba a comentarla con él. Y mi conciencia estaba plenamente segura de que estaba muerto, pero yo tenía, siguiendo la gestualidad, la habitualidad. Tenemos relaciones con los muertos. Esto no es ninguna cosa. Un polo de la relación ha desaparecido, pero es igual. La habitualidad del otro sigue relacionándose con el muerto mucho tiempo después de que se haya muerto. Ahora, cuando yo muera, del yo-tú no queda nada.
Por eso la cuestión es, y cuando mis tal mueran, o sea, al final mi abuela, ¿no? O mi abuelo ya no será para nadie nada. Si solo jugamos con el yo-tú. Esas son las limitaciones de la cuestión de la relación yo-tú y de fiarlo todo a la eternidad a la cuestión de la memoria. Ese es un pivote débil. La cuestión es el nosotros. El Día de los Muertos, que lo celebramos todos. Es una celebración colectiva. Y entonces hablamos de lo que Hegel llama el espíritu objetivo, es decir, las instituciones, cómo recordamos a los muertos. Es que los muertos son muy importantes, señores. Por eso yo me quejo mucho de la hipertrofia de los egos, esta putrefacto moderna. Porque entonces está perdido. Sí, existirán en mi memoria. Bueno, ¿y qué? Tu memoria también va a desaparecer. Los actos políticos del nosotros, conservan una cierta idea de inmortalidad y de respeto a los que ya no están, y que es muy importante, y ahora me voy a poner un poco así extraño, pero yo creo que tiene que ver con la cuestión incluso de los todavía no nacidos. O sea, los todavía no nacidos, intentando cuadrar la ecuación entre nacimiento y muerte que decía al principio, decía, pensar la muerte tiene que ver algo con pensar el nacimiento, ¿no? Entonces, si pensamos los que ya no están, de alguna manera también, y les damos importancia política en los días de muertos, en las conmemoraciones del nosotros, también hay que dar una importancia a los que todavía no han nacido. Y entonces hay que pensar que el capitalismo hay que poner los límites porque nos estamos cargando el planeta, que yo no puedo ir endeudándome porque otros, mis nietos y mis bisnietos, o sea, tanto los que no han nacido todavía como los que ya no están, somos nosotros una pura estación intermedia. Y eso tiene que ver con el sentido del algo después de la muerte, ¿sí? En la experiencia colectiva, política, de qué relación tenemos con nuestros muertos. Y esto está en la base de la civilización y de todas las culturas y de cualquier sociedad y de la psicología también, es decir, del psiquismo, podríamos decir, que está allí. Los rituales tienen una función colectiva y psicológica. Es decir, y de los primeros rituales, no soy antropóloga, pero si hay algún antropólogo aquí, por favor, que lo diga, quizá seguramente fue el ritual del entierro. Es decir, el entierro es el ritual por excelencia, ¿no? Sine qua non. Sí. Que a la vez congrega. Es decir, si no tuviéramos estos rituales sociales, no habría cultura, no habría sociedad, no habría cultura, no habría vínculos, yo creo. Y por eso me parece tan perspicaz Huxley en Un Mundo Feliz cuando dice que los muertos simplemente se les pasa por alto y simplemente, si no estoy mal, se creman, ¿no? Y pasan y no tienen la celebración de la muerte del otro. Y cuando estaba este salvaje en este mundo avanzado y piensa en la muerte de su madre y le duele, parecía algo pues completamente primitivo. O sea, pensarse que el progreso está en la no conciencia de la muerte del otro y en el no ritual de la muerte del otro y en pensar solamente como una suerte de tránsito, pues sí, podemos llegar a ser un poco más espirituales y pensar que solamente es un tránsito y demás, pero de todas maneras, finalmente el otro muere para nosotros, y en tanto muere para nosotros tenemos que hacer un cierre en tanto símbolo. Sí. Y aquí eso que estamos hablando en este momento de la muerte, en tanto muerte como con M mayúscula, así como la muerte, no estamos hablando también de las micromuertes que implican todo tipo de pérdidas y renuncias o sea, yo sé que de pronto me pongo un poco más reduccionista si lo llevo allá, pero es que también hay otro tipo de muertes. No sé, pongo un ejemplo muy particular. Yo migré hace 3 meses y mi vida murió. O sea, la vida que entendía como la entendía murió. Y murió, no es que transitó, murió. O sea, murió la manera en que en su momento abrazaba a mi madre cuando lo hacía en estas fechas, por ejemplo, la que llora, pero murió la idea que tenía con las personas que tenía cercana, murió, en este momento no estoy ejerciendo la docencia y murió mi yo en el aula de clase en ese momento particular, en esos lugares en donde era docente. Entonces, digamos, esas muertes, siento que también es importante pensarlas como muerte y darles un lugar. O sea, porque cuando pensamos en muerte pensamos como en la finalidad de la vida y si nos ponemos en términos orgánicos, pues como que en el momento en el que se deja de funcionar, ¿sí? Los órganos dejan de funcionar y bueno, ya obviamente estamos viendo todo el trasfondo que puede llevar a eso, a esa muerte orgánica, pero las micromuertes. Pero eso, a ver, hay algo de metáfora. Aquí Hegel con el concepto de la Aufhebung, de la superación-conservación, ¿no? Puede salvar esa cuestión de las micromuertes, creo yo, porque tu madre está en ti ahora y esa aula está en ti, está superada, no está, es lo que tú decías de la muerte, pero está conservada. Entonces, la idea de una simultaneidad de lo conservado y de lo superado que nosotros llevamos con nosotros
Yo creo que responde... Yo cuando hablo de la muerte de ya se ha acabado. Y entonces nosotros podemos seguir apuntando a algo que ya no está. Por eso digo que nosotros tenemos relaciones con los muertos. Pero fíjate que la relación con estas cosas que para ti ya no son, tiene lugar a través de tu conciencia, de tu recuerdo, de tu memoria, porque puedes lamentarlos, puedes tener una relación con lo que ya no va a ser, pero te determina cómo eres ahora. Ese es el concepto de conservación-superación, ¿no? Que es la síntesis dialéctica, es decir, yo soy el niño que lloraba de noche cuando cerraban la luz. Sí, bueno, ya no lo soy, pero también lo soy. Es decir, esa es la reconciliación de los contrarios, ¿no? De alguna manera queda conservado o superado. Yo ahí no utilizaría la palabra muerte para decir eso. Pero sí que, evidentemente, la cuestión de la muerte del otro es completamente diferente a la muerte mía. Y yo creo que solo hay putrefacción de la obsesión con la idea de la muerte cuando partimos del sujeto moderno, autónomo, fuerte. Entonces es cuando la relación con la muerte puede ser mala, puede ser negativa, en el sentido de esto, el deseo de eternidad, el deseo de vivir siempre, la angustia por la muerte, ¿no? Yo voy a secundar a Paola en esto también, de que sí hay, más que micromuertes, muertes simbólicas, ¿no? La muerte del amor, por ejemplo, la muerte de una pareja que quisimos mucho, o la muerte de una amistad, la muerte, no sé, la muerte de esto, de emigrar. En migrar hay algo de muerte. Y se me ocurre Eugeni Samiatin, que es como el padre de la distopía, en el que se inspiraron Huxley y Orwell para escribir sus libros, pues lo leyeron antes, un ruso, que decía, el amor es una función de la muerte. Y yo diría, con lo que dijo Guardiola, que me hizo pensar mucho y lo agradezco, el tema que el tiempo es una función de la muerte también. Es decir, que haya muerte permite que amemos y permite que conozcamos el tiempo, que nos adentremos en una temporalidad, porque si no, sería imposible, creo que ambas. Y en ese sentido, creo que... Es que la muerte, o sea, es un existenciario básico, ¿sí? O sea, nosotros, esa idea de ser seres para la muerte no es de poca monta, no es algo de lo que podamos escapar y no es algo de lo que debemos no ser conscientes. O sea, de hecho, eso podría, y me corregirá también si separar un poco el Dasein del Dasman, o sea, esa no conciencia de la finitud sería del Dasein, el que es consciente, es el ente que en cada caso es sí mismo y es consciente de su finitud, al que no, sí, al que vive como si no fuera consciente de su finitud. Y bueno, creo que vamos a tener que ir cortando, pero bueno, creo que hemos abarcado bastante, obviamente que hay mucho más y para eso está el debate, así que le agradecemos a la gente de YouTube. Un abrazo, Amplexus. Y si hacemos una suerte, tratemos de hacer una suerte de síntesis de esto. ¿Habrá una síntesis? El amor es una función de la muerte, no, pero y el tiempo es una función de la muerte. Eso me gusta. ¿Qué más? Una suerte de síntesis. No, nada, que no hay. Primero que no hay que temer la muerte, pero no porque no hay que temer la muerte, sino porque no hay que temer nada. El filósofo es el que se dedica a no tener miedo a nada. Y le pagan. O sea que es una profesión. No, porque a los psicoanalistas esto no nos conviene. No, claro, el problema es que ellos necesitan que tengáis miedo, pero no hay nada que temer. Mentira, yo todo lo que tengo que decir de la muerte, y cierro con esto, es que no me digáis cómo, no lo voy a explicar aquí, lo explicaremos otro día. Yo tuve la experiencia, que no os voy a explicar ahora, de que de verdad no hay nada que temer. No hay nada que temer. Creedme. A ver, me voy así como con si fuera el nuevo Jesucristo. Creedme. Este halo de misterio. Esto ya no hay nada que esto está llegando muy lejos, así que nos vamos a despedir. Y mi frase también para finalizar es que filosofar, bien lo decía Platón, es prepararse para morir, así que más allá de temerle es darle cara, enfrentarse a ella, entenderla y caminar con ella de la mano. Amén. Hasta la próxima. Adiós.